hablar sobre el tema del nervio óptico y sus malformaciones. Primero vamos a hablar qué es el nervio óptico. El nervio óptico es el que lleva los mensajes de la retina al cerebro. Si el nervio se daña, puede causar pérdida de visión. Esto depende mucho del tipo de pérdida de visión y su grado en donde se encuentra del nervio óptico. Dependiendo del grado en donde se encuentra, se compone. Una de las malformaciones es del dulcen del nervio óptico, como se ve. ¿Por qué se da? Porque son depósitos de proteínas y sales de calcio que se concentran en el nervio óptico y este se da en ambos ojos. Algunos pacientes refieren pérdida de visión periférica o lateral, otros pacientes dicen que no tienen ninguna sintomatología. Esta malformación es muy característica porque se puede detectar después de los 10 años y todavía aún no se sabe el origen de esta malformación. La formación del coloboma, como se ve, se debe al cierre incompleto de la fisura coroidea que puede haber una herencia autosómica dominante. Algunos de los signos y síntomas en esta malformación del coloboma es pérdida de agudeza visual en nuestros pacientes. Además que la papila se muestra como una excavación discreta focal, brillante, blanquecina, papila grande, sus complicaciones en el desprendimiento de retina, en la mácula. También esta malformación del coloboma se asocia a enfermedades sistémicas como puede ser el síndrome de Patau, el síndrome de Edwards y el síndrome del maullido del gato. El síndrome de Morin-Glorioso, como se muestra, es un cuadro muy raro, generalmente unilateral, y es aún más raro cuando es bilateral, puede ser hereditario. Uno de los signos y síntomas es que el paciente tiene una agudeza visual mala, la papila agrandada, como se muestra en la maqueta, una excavación en forma de embutido blanquecino en la excavación, dificultad. Aquí es cuando hay la dificultad de distinguir entre arteria y vena. Lo normal es 2-3 o 3-4, pero aquí no se puede distinguir cuál es la arteria y cuál la vena. Como se muestra, se ve que es similar, sería arteria-vena 4-4. Entonces, ese es uno de los signos y síntomas que tiene este síndrome. También que los vasos sanguíneos emergen desde el borde de la excavación. Otra malformación del nervio óptico es la hipoplasia del nervio óptico. ¿Por qué se da? Como se muestra en la maqueta, se caracteriza por una disminución en el número de fibras del nervio óptico. Uno de los signos clínicos es que la agudeza visual varía de paciente. Por ejemplo, un paciente ve normal, pero al rato o después de varios días puede que el paciente vea solo, ya no alcance ni a ver percepción de luz. Los síntomas es que la papila es pequeña, como se muestra, color gris, redondeada, está redondeada con un halo de amarillento. La distancia entre la fobia y el borde temporal puede ser igual o 3 veces mayor a la distancia del diámetro papilar. ¿En qué consiste? Consiste en la hipoplasia de uno o ambos ojos en el nervio óptico. También se debe a la ausencia del sexto pelúcido, agenesia del cuerpo calloso, atrofiado ceroveloso y la dilatación ventricular. Uno de los signos y síntomas es igual dependiendo de la ubicación, como se decía, depende de estos síndromes. Una de las primeras causas es la pérdida de agudeza visual, sea central. El síndrome de iCarly es un trastorno muy raro dominado o ligado al cromosoma X. Se debe a múltiples lagunas retinianas despigmentadas agrupadas alrededor de la pupila. En esto incluyen microoftalmos, cataratas y colobomas del iris. Uno de los signos y síntomas, como les digo, aquí tampoco se diferencia la arteria entre la vena, como se dan cuenta, podría ser un 4-4. Entonces, uno de los signos característicos es la pérdida de agudeza visual. La mayor parte es la pérdida de agudeza visual dependiendo de la megalopapila, como se muestra. ¿Por qué se da o se caracteriza por un enorme disco y una gran excavación? Se asocia al aumento de relación copa-disco.
Una copa óptica horizontalmente ovalada o redonda y un borde neuroretiniano intacto a la apariencia pálida. Uno de los signos más importantes aquí es igual la pérdida de visión. No olviden que se caracteriza por un enorme disco óptico peripapilar. ¿En qué consiste? Consiste en una excavación congénita del disco óptico poco frecuente, caracterizado por una profunda excavación en el fondo de ojo, con atrofias retinianas que rodean un disco óptico de apariencia relativamente bien. Además que en esta malformación la vascularización retiniana es normal, sin coloboma. Los pacientes presentan una agudeza visual notablemente reducida. Como les digo, la mayor parte de estas malformaciones reducen nuestra agudeza visual, sea periférica, central o lateral.